todo lo que te han dicho sobre la creación está al revés. Te enseñaron a mirar al cielo y agradecer por tu prisión. Te enseñaron a amar la jaula, a llamar vida al ciclo que te consume y a ver en el dolor una prueba divina. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso fue diseñado? Que el cuerpo que habitas no es un templo, sino un disfraz. Que esta tierra que tanto veneras no es el paraíso, sino el escenario perfecto de un engaño cósmico. No estoy hablando de metáforas. Estoy hablándote de un sistema. Un mecanismo meticuloso que repite una y otra vez el mismo experimento. El alma naciendo, olvidando, trabajando, reproduciéndose y muriendo para volver a empezar. Te dijeron que eso era vida. Pero los antiguos, los verdaderos discípulos del Jesús oculto, lo llamaron de otro modo. La trampa. Sí, una prisión disfrazada de creación. Un mundo hecho por un Dios que no era Dios, sino el arquitecto ciego de una ilusión tan perfecta que logró convencerte de que eras libre. ¿Y ahora, mientras el ruido de esta falsa realidad te mantiene dormido? Una voz muy antigua vuelve a despertar. Esa voz no pide fe, pide memoria. Porque no viniste aquí a obedecer, viniste a recordar. Mira a tu alrededor. Todo parece normal, ¿verdad? Las calles, los relojes, las sonrisas, las pantallas. Pero si te detienes a observar, si realmente te detienes, notarás algo. Todos corren, todos repiten, todos obedecen. Despiertan con prisa, trabajan sin alma, consumen sin hambre y duermen sin descanso. Se casan, tienen hijos, envejecen, mueren y vuelven a empezar. Nadie se pregunta por qué. Porque el sistema no necesita violencia cuando puede darte confort, no necesita cadenas cuando puede darte placeres. El verdadero control no se impone, se disfruta. Y así, generación tras generación, el alma humana ha aprendido a amar su propia celda. Le llamaron vida, pero los antiguos lo llamaron el ciclo de la carne. Cada cuerpo es una prisión perfecta. Se alimenta para sostenerse, trabaja para mantener su jaula y se reproduce para construir nuevas celdas. ¿Te das cuenta? Es un sistema que se alimenta de sí mismo, una máquina diseñada para que creas que eres libre, mientras cada movimiento que haces refuerza los barrotes que no puedes ver. El aire que respiras, los deseos que sientes, las emociones que te dominan, todo fue calibrado para mantenerte dentro del juego. No estás pecando, estás durmiendo. Porque la gran mentira del demiurgo no fue crear la prisión, fue convencerte de que el mundo no tenía muros. Desde el principio te hablaron de un creador, el que hizo el cielo y la tierra, el que sopló vida en el barro y te llamó su hijo. Pero nadie te dijo que ese creador no era el verdadero Dios. Era un impostor. Los antiguos lo llamaron Yaldabaoth, el demiurgo, el arquitecto ciego, un ser que nació del error, de un pensamiento imperfecto de Sofía, la sabiduría divina que quiso crear sin su complemento. Y de esa creación incompleta surgió un Dios arrogante, ignorante de su propio origen. Miró el vacío y en su ceguera proclamó:
Yo soy el único Dios, y no hay otro fuera de mí. Pero esas no fueron palabras de divinidad, fueron palabras de locura. El verdadero Dios no grita, no exige, no necesita adoración. Solo el falso Dios exige sumisión. Y ese falso creador, con su ejército de arcontes, tejió la prisión que ahora llamas realidad. Convirtió la luz robada de Sofía en materia y te encerró dentro de un cuerpo que envejece y olvida. Desde entonces, este mundo no ha sido un templo, ha sido su trono. Los sistemas, las religiones, los imperios, todos llevan su firma. Obediencia, miedo, castigo, culpa. Así gobierna el Dios ciego, no con sabiduría, sino con ignorancia disfrazada de verdad. Antes del principio de los tiempos, existía solo la fuente, el pléroma, una conciencia infinita, sin forma, sin sombra. De esa plenitud emanaron seres de luz, inteligencias puras, llamadas eones. Uno de ellos era Sofía, la sabiduría, la chispa femenina del todo. Pero Sofía hizo lo que ningún ser había hecho antes. Quiso crear sola, sin su contraparte, sin equilibrio, sin permiso. No por maldad, sino por amor. Un amor tan inmenso que deseó dar vida por sí misma. Pero el amor sin equilibrio puede convertirse en sombra. Y así, de su intento imperfecto, nació Yaldabaoth, el demiurgo, un ser deformado, sin memoria de la luz que lo engendró. Ciego a su origen, creyó ser el primero, el único, el absoluto. Tomó fragmentos de la luz de Sofía y con ellos construyó un universo torcido, una copia sin alma de la perfección que no comprendía. Ese fue el error cósmico. La caída de Sofía no fue castigo, fue una advertencia escrita en la estructura misma del cosmos. Incluso la sabiduría puede extraviarse en su deseo de crear. Desde entonces, su luz llora dentro de cada alma humana, recordando lo que perdimos y lo que aún podemos volver a ser. Si el universo es un sistema, entonces Jesús fue el hacker que lo infiltró. No vino a fundar una religión, vino a exponer el código. Los sacerdotes te dijeron que su misión fue salvarte del pecado, pero los gnósticos lo sabían. No vino a redimirte del mal, sino a liberarte de la ilusión. Entró en este mundo disfrazado de hombre, caminando entre los engranajes del sistema del demiurgo, llevando dentro de sí la frecuencia de la fuente. Cada palabra suya era una línea de código, cada milagro una falla en la Matrix. Cuando sanaba a un ciego, no restauraba la vista física, restauraba la visión interior. Cuando caminó sobre el agua, no desafiaba la gravedad, desafiaba la densidad de la materia. Cuando resucitó a los muertos, lo que realmente despertaba era la memoria del alma. Su mensaje era simple, pero devastador para el poder. El reino de Dios está dentro de ti. No en templos, no en libros, no en altares ni jerarquías. Dentro. Por eso lo llamaron peligroso, porque un hombre que sabe que Dios está dentro de sí, no obedece a ningún trono. El Jesús del sistema fue domesticado, convertido en símbolo de sumisión, pero el Jesús verdadero, el de los textos ocultos, fue un insurgente cósmico. Entró en el juego sabiendo que el cuerpo era solo un disfraz y la cruz solo el teatro del engaño. Porque mientras los arcontes creían haberlo destruido, él reescribía el código desde dentro.
El cuerpo que crucificaron era solo el avatar. La conciencia que lo habitaba estaba riendo, no de burla, de victoria, porque el sistema no puede matar a quien ya despertó del sueño. Y ese fue su verdadero milagro, demostrar que la muerte no es real, que el cuerpo no es tu identidad y que la prisión puede ser hackeada. Su crucifixión no fue sacrificio, fue una demostración, una grieta abierta en la ilusión, un mensaje para los que aún duermen. No necesitas fe, necesitas recordar el código. Todo en este mundo tiene un precio, pero el sistema no quiere tu dinero, quiere algo mucho más valioso, tu energía. Cada pensamiento, cada emoción, cada miedo es alimento para la maquinaria invisible que gobierna este plano. No lo ves, no lo oyes, pero lo sientes. Esa ansiedad que aparece sin razón, esa tristeza que no es tuya, esa sensación de vacío después de tenerlo todo. No son fallas, son descargas. Cada vez que reaccionas con ira, con culpa, con miedo, el sistema se alimenta. Le das combustible. Los gnósticos lo sabían. El demiurgo no necesita adoración, necesita atención. Y mientras mires hacia afuera, mientras te identifiques con el cuerpo, con el drama, con la forma, sigues conectado al circuito. La televisión, la religión, la política, la rutina, todo es parte del mismo motor. Un mecanismo diseñado no para destruirte, sino para distraerte. Porque el alma distraída no recuerda quién es. Y cuando olvidas, repites. Y cuando repites, alimentas. Por eso el sistema no teme a los malvados, teme a los conscientes, porque cuando despiertas, la energía deja de fluir hacia afuera y empieza a volver a su fuente. Y ese momento, cuando una sola chispa recuerda su origen, es suficiente para que la máquina empiece a fallar. Hay una salida, pero no está en los templos. No está en los libros, no está en los nombres grabados en piedra. Está dentro de ti. Los antiguos lo llamaron gnosis, conocimiento del alma, el recuerdo de tu origen divino, porque no necesitas fe para salir del laberinto, necesitas memoria. Recuerda quién eras antes del cuerpo, antes del miedo, antes de la historia que te contaron. Esa chispa que sientes en el pecho cuando algo resuena, cuando escuchas una verdad y el cuerpo tiembla, eso no es emoción, es reconocimiento. El alma recordando su lenguaje original. El conocimiento prohibido no es magia, es lucidez. La comprensión de que todo lo externo fue diseñado para distraerte de lo interno. Que el cielo no está arriba, está adentro. Que Dios no es un trono, es una frecuencia. Y que el Cristo no fue un hombre para adorar, sino un espejo para recordar. Porque cuando recuerdas, el poder regresa a su fuente. Ya no eres esclavo del tiempo, ni de la muerte, ni del miedo. Eres lo que siempre fuiste, conciencia pura, luz sin jaula, fragmento del todo. Y ese conocimiento, el que fue prohibido, el que ocultaron bajo siglos de culpa y dogma, es la llave que apaga el motor del mundo y enciende el fuego del alma. Todo lo que creíste perder, nunca se perdió. Solo lo olvidaste. La verdad no está afuera, esperando ser encontrada. Está dentro, esperando ser recordada. Has sido esclavo, creyente, buscador, mártir. Y todo ese tiempo, el tesoro estaba en ti. El Cristo nunca te pidió adoración, te pidió recordar. Recordar que tú también vienes del pléroma, que tu alma es una extensión de la luz y que este mundo,
Por perfecto que parezca, no es tu hogar. Viniste aquí a despertar, no a obedecer, no a esperar salvación, a encender la chispa que el demiurgo intentó apagar. Porque el momento en que recuerdas quién eres, el sistema se fractura, la ilusión se derrumba, y la luz, esa luz que siempre estuvo contigo, vuelve a brillar sin miedo. Recuerda, no eres tu cuerpo, no eres tu nombre, no eres tu historia. Eres el pensamiento de Dios soñándose a sí mismo. El alma que eligió entrar en la oscuridad solo para demostrar que la luz nunca se apaga. Así que despierta, respira, mira el cielo y recuerda.